tardes a todos. Yo soy Eduardo Racín, soy el director editorial de Shackleton Books. Y nada, simplemente una pequeña presentación. Primero, antes que nada, agradeceros vuestra presencia aquí, que habéis venido a la presentación del libro de Arturo Leite. Agradecer también a la librería Meta, que no es la primera vez que nos ofrecen su hospitalidad para presentar un libro de filosofía. Y nada, lo dicho, no os voy a robar más tiempo, no voy a robar más tiempo a las eminencias. Presentamos este libro dedicado a Heidegger, de Arturo Leite, que probablemente son los principales especialistas sobre el pensador alemán, que se incluye entre una colección que tenemos en la editorial de monografías sobre grandes pensadores, dentro de las cuales está también el libro dedicado a Ortega y Gasset, que escribió Javier Zamora Bonilla, que hoy nos acompaña, precisamente para tener ese diálogo, profundizar en la figura de Heidegger, y yo creo que también con ese valor añadido hacer esa comparativa y esa relación con la figura de Ortega y Gasset, al que a veces se habla como un poco pues, el Heidegger español, ¿no? En cualquier caso, lo sea o no lo sea, pues sí que son dos figuras clave seguramente en la filosofía contemporánea, no solo en el siglo XX, sino sus herencias siguen completamente vigentes. Y nada, yo creo que Arturo tiene la rara virtud de hacer inteligible a Heidegger, cosa que no es, No, porque tú lo dices. cosa que no es fácil. De hecho, parte del libro recuerdo que hace unos años coprodujimos un programa de televisión de filosofía que se emitió en televisión española y bueno, tiré de recursos y para el capítulo de Heidegger invité a Arturo que hablase y recuerdo cuando le estaban entrevistando pensaba, "Ostras, mira, qué bien que lo explica". Bueno, bueno, la expectativa está alta. Y así que nada, yo simplemente os dejo con ellos dos y muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Eduardo. Para mí es un placer presentar este libro sobre Heidegger y el fracaso del ser. Ahora nos preguntaremos sobre si el ser puede fracasar o no. Y del profesor Arturo Leite, que no nos conocíamos, nos hemos conocido al hilo de esta. No nos conocíamos personalmente, nos habíamos leído, pero no nos conocíamos personalmente. Y cuando Shackleton Booth me hizo la propuesta de presentar el libro sobre Heidegger, eh, me resultó muy interesante porque era una manera de volver a Heidegger, al que yo no explico en mis clases de la facultad. Yo soy de pensamiento político, de historia del pensamiento político, pero al que había leído con bastante intensidad cuando hacía la biografía de Ortega, porque Ortega está todo el rato comparándose con Heidegger a partir de la salida de Ser y Tiempo, ¿no? De hecho, me hice un esquema biográfico de 200 y pico páginas de la vida de Ortega, día por día, todo lo que sabía, y a partir de Ser y Tiempo iba poniendo mucho, yo antes, ¿no? Porque Ortega se empeña en que él ha dicho muchas cosas que aparecen en Ser y Tiempo o en otras obras de Heidegger que lo ha dicho antes. Bueno, esto saldrá ahora en el diálogo, ¿no? Y el libro del profesor Leite me ha permitido volver sobre esas lecturas de Heidegger y he rescatado mi segunda lectura de Ser y Tiempo, porque la primera la hice sobre la traducción de Gauss, ahora sobre la traducción de Rivera publicada por Trota y primero en Santiago de Chile, que para un orteguiano es más fácil porque se ve que el traductor ha leído mucho a Ortega y el lenguaje orteguiano está mucho más presente, que no debería ser así, porque claro, Gauss era discípulo de Ortega, pero la traducción de Gauss es mucho más precisa y literal, como dice el profesor Leite en su libro, ¿no? Siguiendo, yo creo que una interpretación no demasiado correcta de Miseria y Esplendor de la traducción de su propio maestro, ¿no? Yo soy más partidario de esas traducciones que se hacen comprensibles al lector sin que pierdan la profundidad, ¿no? Pero la lectura de Gauss, pues sin duda estábamos ahora hablándolo, ¿no? Es interesantísima, ¿no? Y la labor que hicieron ahí por dar a conocer en Revista Occidente, en Calpe y en otras editoriales la filosofía alemana y otras, pues fue sin duda muy encomiable, ¿no? Bueno, el profesor Leite, ya lo ha dicho Eduardo, es uno de los grandes expertos en la obra de Heidegger, en la filosofía del idealismo alemán, en la filosofía griega clásica, y siempre compara
filosofía griega con el pensamiento alemán, como hacen esta obra. Es traductor de Schelling, de Hölderlin, del propio Heidegger. Y entre sus libros cabe destacar Las épocas de Schelling, una primera versión más amplia de Heidegger en Alianza en el 2005 y entre los últimos El arte y el terror y la muerte, que son temas que también de una u otra manera aparecen en esta obra y luego si hay tiempo hablaremos, ¿no? Bueno, hemos planteado la presentación más bien como un diálogo. Yo voy a decir unas breves impresiones sobre el libro y enseguida voy a pasar a preguntar, porque como digo, yo además de Heidegger sé poco académicamente, ¿no? Lo he leído, pero no lo he trabajado académicamente. Es decir, que muchas de las cosas que diga sobre él, pues, posiblemente no tengan mucho sentido o sean una mala interpretación de mi propia lectura que se hace fundamentalmente además desde Ortega, lo cual no sé si es positivo o no para leer a Heidegger. Luego iremos viendo. Bueno, lo primero que querría decir es que y en cierta medida redundo en lo que ha dicho Eduardo, es que es el libro Heidegger, El fracaso del ser, es una muy buena introducción al pensamiento de Heidegger, ¿no? Hace a un Heidegger comprensible para un lector español y sobre todo centrándose en esa gran obra de Heidegger, Sein und Zeit, de 1927, Ser y Tiempo, ¿no? A la que dedica los dos primeros capítulos tras el preámbulo, pero que es un hilo conductor de toda la obra, ¿no? A mí me han interesado también otros temas que luego iré sacando. Algunas de las reflexiones que hace el profesor Leite siguiendo a Heidegger, por ejemplo, sobre la verdad y el concepto de aletheia, que también es común a Ortega. El arte, la poesía, como aproximación, conocimiento de la verdad, la historia, que es a lo que yo me dedico, la técnica donde ahí hay una comparación muy interesante con Heidegger en momentos muy distintos, como luego si hay tiempo diré, ¿no? Bueno, seguro que estos temas de una u otra forma van a ir saliendo en nuestra presentación, ¿no? El profesor Leite presenta su libro de una forma socrática, ¿no? Con innumerables preguntas, como si el preguntar fuera lo importante en filosofía, más que las respuestas. Eso ahora nos dirá si lo concibe así, ¿no? Yo voy a centrarme en cuatro grandes temas, sin perjuicio de que al hilo de la conversación pueden ir apareciendo más y desde luego pues todos los que el profesor Leite quiera sacar, ¿no? Bueno, vamos a empezar con el gordo, el tema, el tema gordo del libro que es el ser, ¿no? Como lo es de ser y tiempo, ¿no? La gran pregunta de Heidegger es sin duda la pregunta por el ser, que es clave en el libro del profesor Leite y de otras de sus publicaciones sobre Heidegger. Voy a utilizar este método socrático y voy a ir preguntando al profesor Leite sobre algunas afirmaciones de su libro que me llevan a algunas reflexiones, las cuales, como ya he dicho, parten en mi caso una concepción orteguiana del ser como la vida de cada uno como realidad radical, es decir, no de un ser definitivo, sino un ser heraclitiano que se va haciendo y deshaciendo, que es en el fondo, como dijo Ortega, un peregrino del ser, un siendo que está siempre a la búsqueda de su sí mismo. La primera pregunta, profesor Leite, es ¿por qué habla del fracaso del ser? ¿Puede el ser fracasar? El ser entendido como lo existente, como la realidad, entendida esta, como dice el profesor Leite en la página 17, como las cosas y su aparecer, te cito, por ser no cabe entender lo uno, el verbo, y lo otro, la cosa, por separado, sino justo su vinculación. O como dices en la página 31, nuestro trato con el ser es principalmente doméstico. O en esa misma página hay cierta tiranía del ser porque nada parece quedar fuera de él. Bueno, ese ser, así entendido, puede fracasar. Si entendemos el ser como la realización de la vida en el sentido orteguiano, es evidente que puede fracasar. Si la construcción del ser individual, que es cada vida humana, no es auténtica.
si no persigue su vocación. Pero el Dasein heideggeriano puede entenderse en este sentido o no, ¿no? ¿Es el ser que fracasa o el filósofo que se pregunta por el ser el que fracasa? De Heidegger, el profesor Leite afirma, su obra maestra también puede ser leída como la exposición de un fracaso. Dices en la página 20, y en la 81 dices magnífico y apoteósico fracaso. Pues ahí va la primera pregunta lanzada. ¿No? Si quieres, y así se va haciendo. Tus preguntas casi recuperan completamente, recuperan el fondo y el horizonte en el que me muevo. Así de claro. Todo lo demás viene por añadidura. Por cortesía, y no solo por cortesía, porque me place muchísimo que Javier Zamora, a quien conozco por escrito, pues pueda conocerlo y gracias a este libro en persona y por supuesto mi agradecimiento a la editorial que ha publicado el libro y a la librería que nos acoge aquí. Voy a entrar rapidísimamente en tu pregunta, porque es el fondo y el principio del libro, ¿no? Pero antes remito a algo que acabo de decir. Es una introducción. Bien, no hay ninguna introducción, menos a estos temas, que pueda pretender siquiera ser neutral. Una introducción, incluso en la versión, vamos a decirlo así, más divulgativa y de mayor difusión que se quiera pretender neutral, es una mentira. No quiero ahora dramatizar con la palabra mentira, pero está y tiene que estar sostenida por una suposición que a su vez no tiene en ningún momento la posibilidad de demostrarse como verdadera. Es decir, partamos de esa provisionalidad y de esa vulnerabilidad de cualquier exposición, que tú lo habrás sentido como autor y yo lo siento cada vez que digo algo, aunque lo diga enfáticamente. Porque yo creo que es algo enfático hablar del fracaso del ser, como tú mismo estás recuperando. ¿A qué me refiero con eso? Que la tesis que sostiene este libro, que vale como libro de introducción, es decir, es perfectamente legible desde ese registro, pero merecería advertir al lector que sepa que ese registro introductorio está sostenido por una tesis de fondo, y esa tesis de fondo es justamente la que su título está formulando, ¿no? ¿Qué quiero decir qué quiero decir con eso? Habían hecho una diferenciación de lo más relevante. ¿Es el ser el que fracasa o es la concepción que el filósofo tiene del ser la que fracasa? Vamos a empezar aceptando que yo con el fracaso del ser me refiero a lo segundo. A lo segundo. Y que además, en lo que podemos llamar el mismo horizonte de Heidegger, la clave está en entender justamente eso. Toda la exposición que llamamos ser y tiempo, toda esa exposición se sostiene, a mi juicio, sobre un sobreentendido fundamental. Y es la de que cualquier tematización del ser lo convierte en un concepto. Y lo que fracasa es justamente esa conceptualización. Cualquier conceptualización del ser fracasa porque justamente va en contra de aquello que, o con lo que tiene que ver lo que llamamos ser, incluso en ese sentido doméstico al que te has referido. Al afirmar esto, Heidegger está segándose la hierba, segándose los propios pies, porque ¿para qué hacer una exposición que finalmente, como tal exposición, solo podrá ser conceptual si a la postre va a fracasar? Porque en definitiva, todo lo que digamos a propósito del ser se convertirá en una afirmación fijada, o si queréis, en una afirmación que solo cabe en conceptos. Y en ese sentido, será a su vez una nueva, llamémoslo así, falsificación. Bueno, podríamos decir, toda la historia de la metafísica occidental, la misma idea de metafísica es la gran idea, la gran concepción del ser, sea cual sea la versión metafísica que se elija, sea cual sea, podemos estar hablando de Platón, podemos estar hablando de Aristóteles, podemos estar hablando de Kant, de Hegel, de Leibniz, es igual. Cualquiera de ellas ha terminado de una conceptualización.
en entender el ser como un concepto. Heidegger entiende esto perfectamente desde el principio. Y por así decirlo, y esa es mi tesis o mi hipótesis de trabajo, es decir, no voy a hacer otra concepción nueva que sería equivalente a aquellas. Voy a exponer, a hacer una exposición, y eso es ser y tiempo, del fracaso del ser. Es decir, voy a hacer una exposición en la que se revele que cualquier conceptualización está destinada, obligada a fracasar por su misma naturaleza, justamente por el principio fundamental, porque el ser no es un concepto. Bueno, y si no es un concepto, entonces, ¿qué es? En el propio título del libro de Heidegger, que para mí es un título que debería entenderse mejor de otra manera, que ahora diré cuál, está presente. Si el ser no puede entenderse como un concepto, o puede entenderse, pero en realidad lo único que hace es desfigurar aquello justamente que quiere tematizar, es porque justamente por ser lo único que podemos o se puede entender es tiempo, el tiempo. Porque del tiempo sí que resulta imposible, por más que la filosofía se haya empeñado, sí que resulta imposible decir algo o conceptualizarlo de manera, como tú has dicho, definitiva. Es decir, que lo que fracasa es la concepción misma o la tematización misma del ser. Y lo que hace Heidegger es sacar petróleo, nunca mejor dicho, ahora diríamos agua, que falta que sea tan importante, de esa afirmación. Porque en la exposición de esa imposibilidad de la teorización del ser para las personas que están más versadas en filosofía, vamos a llamar la tematización del ser, es lo que la tradición clásica ha llamado ontología. Ontología significa tematización del ser. Puede haber una ontología de esta manera, especial, general, etcétera, etcétera. Y en esa medida podríamos decir que Heidegger lo que está haciendo, lo que está exponiendo paradójicamente bajo el título de ontología fundamental, es la imposibilidad de formular una ontología. Pero esa formulación, que en definitiva es una formulación negativa, acaba siendo altísimamente enriquecedora en otros muchísimos aspectos. Es algo así, yo lo expreso con un ejemplo muy visual, muy plástico, es decir, miren, si queremos revelar una fotografía, tenemos que estar en el cuarto oscuro. Porque si lo que pretendemos es revelar la fotografía a la luz del día, lo que hacemos es quemar esa realidad de la imagen. Pues bien, algo parecido ocurriría así. Desde el momento en que sacamos al ser de la cámara oscura, de ese, vamos a decirlo así, fondo atemático o no conceptual, desde el momento en que lo sacamos, lo hemos estropeado. Estropearlo no significa que sea algo que no debamos hacer, es lo que estamos haciendo en todo momento. Es lo que estamos haciendo en todo momento. Cuando yo digo y afirmo de una manera simple que esto que tengo en la mano es un libro, pues hombre, en cierto modo acabo de fijar dos nociones totalmente extrañas entre sí, porque aquí hay muchos libros, que no es este, acabo de fijar la noción de esto con la noción de libro. Y acabo de formular aparentemente una verdad que en el fondo no lo es por una razón, justamente porque la he fijado. Porque este libro no era hace unas semanas y porque este libro dejará de ser dentro de, espero que no sean unas semanas, unos años. Es decir, que aquello en lo que habría que fijarse cuando hablamos del ser, perdona que me extiendan esto porque es claro, no. Aquello en lo que habría que fijarse cuando nos referimos al ser, que lo, digamos, aceptamos desde el punto de vista proposicional, esto es un libro, ese es que parece que está al servicio de la proposición, en el fondo, si nos damos cuenta y empezamos a indagar, no en el término esto, el pronombre esto, ni el significado universal libro, que corresponde a otros tantos de los que hay aquí,
entenderíamos que esa partícula no tiene ningún significado. Vale para relacionar dos cosas, pero vale para relacionar dos cosas en un sentido que desfiguradamente la hemos fijado en un solo tiempo presente. En un solo tiempo, perdón, que es el presente. Y hemos hecho que la proposición A es B, olvídense ahora que esto es un libro, sea algo así como la verdad. A es B. En vez de esto es un libro, sustitúyanlo por lo que ustedes quieran, por lo que vosotros queráis. Cuando en realidad, para ser coherentes justamente con lo que podríamos llamar, no me apetece o no me gusta decir realidad, porque la Wirklichkeit alemana esa, en realidad deberíamos entender que en ese está escondido algo que no aparece. Está escondido el fue y está escondido el será. De tal manera que la proposición es una desfiguración misma de la realidad. Una fijación, si queréis, una fijación necesaria para poder entendernos, para poder comunicarnos. No tiene nada de malo. La ciencia procede de esa manera. Lo que tiene de malo es no reconocer que es una fijación. No el hacerla. ¿Cómo no vamos a hacerla? Lo que tiene de malo es, por así decirlo, escondernos que eso sea una fijación. En este sentido, respondiendo a tu pregunta y para que puedas formularme otras, lo que estoy diciendo son dos cosas. El ser reducido a concepto, es decir, tematizado, es lo que fracasa. Y por lo tanto, cualquier ontología, la metafísica es una ontología, una determinada concepción del ser. Cualquier ontología está destinada a fracasar, a desfigurar algo que es previo completamente, que es, por así decirlo, volviendo a mi ejemplo, lo que está en esa cámara oscura, que si lo sacamos se va a velar. Entonces, dirán, pues eso es muy misterioso, la cámara oscura. En la cámara oscura lo que hay es simplemente, no vayan a entender que hay un misterio detrás de esta cortina. Lo que ocurre es que en la cámara oscura lo que está ocurriendo es, por así decirlo, ese ser antes de que reparemos en él. Eso es lo que Heidegger llama preontológico. Y la dificultad de una filosofía como la de Heidegger, que pretende lo que acabo de decir, es cómo referirse a eso preontológico sin fastidiarla. Es decir, sin volver a reconstruir una ontología de nuevo. En ese equilibrio tan desequilibrante se encuentra Ser y Tiempo. Por eso Ser y Tiempo es una obra que yo caracterizo con tres adjetivos que cada uno de ellos, todos empiezan por E. Es una obra extraña. Extraña porque pretende también además entrar en lo extraño. Y lo extraño, curiosamente, no son nuestras proposiciones con las que articulamos el mundo y con las que nos entendemos. Es justamente decir aquello en lo que no reparamos. O bajo el supuesto de que si reparamos y queremos recuperarlo, pues de alguna manera ganándolo lo perdemos. Es extraño. Es en ese sentido, podría decir también, una formulación, la de Heidegger, y esto tiene que ver con su intento y con lo que pueda salir después de Ortega, una formulación absolutamente extemporánea. ¿A quién se le ocurre? A principios del siglo XX. En plena, llamémoslo así, victoria y triunfo de las ciencias, de la proposición en su sentido más amplio. ¿A quién se le ocurre reformular una pregunta de tal naturaleza que, por así decirlo, ya forma parte de algo pasado? Creo que Heidegger, y esto es también algo que se sostiene, creo que aquí, en ese sentido, lo hace provocadoramente. Creo que justamente pretende señalar a eso enigmático, esta es la tercera, a eso enigmático, que se esconde justamente en aquello que no podemos conceptualizar. Y aquello que no podemos conceptualizar, abreviando mucho y termino de contestarte, es una noción
que tiene que aparecer como tal noción para entendernos, no como un concepto, o que se pretende una noción que remite no a un concepto, y esa es la noción de existencia. La existencia no es un concepto. La existencia es lo que está implícito. En ser y tiempo se refiere solamente, ciertamente, a lo que Heidegger llama Dasein. En el Heidegger que transcurre a partir de ser y tiempo, que se desarrolla a partir de ser y tiempo, eso que ha llamado y existencia, equivale a lo que yo he llamado unos minutos atrás, ese es, que nunca se puede decir es, sino que al formularlo como tal, está presuponiendo un fue, sobre todo, y un será. De tal manera que si nosotros tuviéramos desde una perspectiva muy escolar, es decir, ¿a qué se refiere Heidegger con el ser? Lo primero que tendríamos que decir, no al ser. En todo caso, al verbo, porque el verbo es lo único que expresa tiempo. Creo que habrá quedado claro que con el fracaso del ser, en lugar de, por así decirlo, aunque evidentemente pues pueda ser un título, vamos a decirlo así, un poco peliculero, Hay que vender los libros. hay que venderlos, ¿no? Tiene que ver justamente con lo más grande del intento, y es la exposición de ese fracaso. Ser y tiempo es la exposición de una imposibilidad. El ser no es un concepto y, termino, el ser no cabe en una proposición, porque es anterior a ella. Creo que eso ha quedado pero muy clara tu exposición y me recordaba mucho esa frase que debe ser de las más citadas de Ser y Tiempo, ¿no? De que el ser es lo ónticamente más cercano, lo ontológicamente más lejano y lo preontológicamente presentido, diríamos con Unamuno, ¿no? Creo que Heidegger, no sé cuál es la traducción, presabido, ¿no? O algo así, ¿no? O preconocido, previsto. Presabido, previsto, visto Con Unamuno podríamos decir presentido, ¿no? Porque en el fondo todos tenemos un sentimiento del ser. Heidegger daría mayor importancia a ese pre. Claro, es decir, de alguna manera, pues eso tiene que ver con ese ver de antemano, con ese saber de antemano, pero es que ese saber de antemano es a lo que me vengo refiriendo con un saber de antemano que no es necesario tematizarlo y que ocurre con ese... si alguien preguntara, es que ¿dónde está el ser? Pregunta es estúpida ya, es decir, ¿dónde está? No, es que esa tiranía del ser a la que te has referido tiene que ver con que yo no quiero decir todo es, sino cualquier cosa es. Y en ese sentido, evidentemente, si yo tuviera ahora que decir, ¿dónde está el ser? ¿Está el ser en mis zapatos? No, está el ser cuando yo no me doy cuenta de que estoy llevando mis zapatos. Porque si me doy cuenta, ya los he convertido en algo. Es cierto que me doy cuenta, como dice el propio Heidegger, no referido a los zapatos, pero a otra cosa, cuando se estropea. O sea, cuando no me valen para nada. Algo así. El martillo, ¿no? El famoso martillo. El martillo solo, es decir, nadie se pone a, bueno, y habrá quien, por muchos manuales que te leas sobre cómo clavar una punta, te vas a seguir dando un martillazo en el dedo, ¿no? No te va a reparar, no te va a hacer. Sin embargo, la destreza del que no se da ni cuenta de que está martillando un clavo, seguramente ese se salvará el dedo. No sé si Heidegger, el Heidegger de la última etapa, tan interesado por la poesía, pudo leer los poemas metafísicos de Quevedo, que no sé si habrá una buena traducción al alemán, ¿no? Porque esa conceptualización del ser como pasado, presente y futuro está ahí muy, muy activa, ¿no? Recuerdo el soneto maravilloso, ¿no? Ah, de la vida nadie me responde aquí de los antaños que he vivido. Dice, soy un fue, un será y un es cansado, ¿no? Y al fin termina diciendo, he acabado presentes sucesiones de difuntos. Luego vendrá el tema de la muerte, ¿no? Que es curioso porque Ortega no le prestó mucha atención a Quevedo en su juventud y lo buscaba desesperadamente en el exilio de París, ¿no? Para leer, creo que precisamente esos sonetos metafísicos. Bueno, yo siempre le presto mucha atención a Quevedo. Yo sé que hay una traducción, los alemanes, los románticos, tradujeron
prácticamente a todos nuestros autores del siglo de oro. O sea, yo creo que en un momento determinado son más conocidos que aquí, y porque eran manejados, ¿no? No sé si leyó directamente. Eso no lo puedo. Sé que ese poema le hubiera impactado, ¿no? Como que yo creo, a Ortega no se lo he oído citar nunca, ¿no? Pero igual, porque Ortega tiene esa concepción misma del ser, ¿no? Como pasado, presente y futuro, ¿no? La idea de futurición, ¿no? O eso que decía María, es que a mí me gusta menos de que el ser es futurizo, ¿no? Sí, pero que de todas maneras lo saca de Heidegger, ¿eh? O sea, porque para Heidegger, vamos a decir, cuando habla de los éxtasis del tiempo, que nosotros lo hemos producido a tiempos normales, porque se inscribe, bueno, la clave fundamental no la he formulado, obviamente, hay que leer el libro, ¿no? Pero fundamentalmente, si tuviéramos que darle un protagonismo a uno de los éxtasis verbales, como él dice, éxtasis no en tiempos, sería el futuro. Todo lo que hacemos es por el futuro. Es decir, perdone, yo porque me ato los zapatos por la mañana me los pongo. Como diría él, yo no digo, la frase no es me ato el zapato, la frase es me habré de. Es decir, está hecho para algo. Por eso nos ponemos zapatos que nos protejan de la lluvia cuando llueve, y por eso nos ponemos sandalias cuando hace mucho sol, o por eso no nos ponemos zapatos, porque nos apetece ir descalzos. Es decir, justamente porque preveemos algo. Y justamente esa previsión o ese presentir es lo que ciertamente hace que, por así decirlo, esto en Heidegger es mucho más complicado, porque ese futuro solo es posible a su vez, obviamente, porque hay un pasado. Pero curiosamente, si tuviéramos, que no es el caso, que priorizar jerárquicamente los tiempos verbales, no lo entiendan que Heidegger lo hace así, lo digo yo ahora en plan escolar para entenderlo. El primero sería el futuro, el segundo sería el pasado y solo el tercero el presente. Por cierto, normal, el más efímero de todos. Es decir, el que justamente es, por otra parte, es el que justamente pretendemos fijar, y justamente es el que nunca podemos fijar. Y para terminar con el tema del tiempo, que tiene que ver con Quevedo, porque lo hice en ese sentido, que es cómo no va a ser el futuro, el tiempo que, por así decirlo, sea el principal y protagonismo, si, disculpen lo dramático de la formulación, lo único que nos espera es la muerte. Y la muerte es siempre algo que no está aquí, que no es presente. Y no solamente eso, que nunca será presente, que solo es futuro. Y esa es la, llamémosle así, importancia de la muerte en la obra de Heidegger, que tiene que ver con el futuro. Ahí Heidegger y Ortega coinciden en percibir que el futuro es lo importante, que nuestro ser nuestro ser en el sentido orteguiano de nuestra vida, se hace siempre en función del futuro que presentimos, que prevemos ser. Luego en la concepción de la muerte, luego entraré, ahí sí hay diferencias radicales, ¿no? Como luego comentaré, ¿no? De Quevedo, pero no me quiero meter mucho porque yo también soy un apasionado, no un estudioso, pero un apasionado de Quevedo. En Quevedo podríamos encontrar una filosofía del instante, ¿no? De hecho, tiene un verso estupendo que es: fuéramos cada instante nueva, amada y amante, ¿no? Que es el amor instante, ¿no? El renovar nuestro amor en cada instante, ¿no? Bueno, vamos a la de Cella, que es algo que también coinciden, ¿no? Ortega y Heidegger. En el tema de quién lo dijo antes, ¿no? El yo antes, ese que decía yo de Ortega, yo creo que no interesa entrar porque además tendríamos que ir a la obra, ¿no? Y hay muchas cosas. Hay mucho de época, ¿no? Los dos han estudiado en el neocantismo y en la fenomenología de principios de siglo, han estudiado los mismos clásicos, la misma lectura de los clásicos. Entonces, hay mucho de época en esa concepción de sus propias filosofías, ¿no? Y creo que es mucho más interesante buscar ese fondo de época que hay detrás de sus filosofías que entrar en quién dijo antes o no, aunque evidentemente Ser y Tiempo para Ortega fue un impacto brutal y a partir de entonces él se replantea toda su filosofía. Pero bueno, tanto para Heidegger como para Ortega,
tanto para Heidegger como para Ortega, el descubrimiento del ser es muy importante. Para el descubrimiento del ser es muy importante el concepto de aletheia, ¿no? De desvelación, de descubrimiento. Para Heidegger, el ser es lo anterior, lo que está ahí antes de que nos preguntemos por él, como estabas contando, ¿no? Hablas del ser en tres términos principales: lo anterior, la existencia y el sentido, como has expuesto muy bien ahora, ¿no? Heidegger rompe con la filosofía moderna y, por tanto, con la conciencia, con el sujeto. Ya no es la clave, no es solo o no es solo la clave, ¿no? Heidegger abandona, dices, la arquitectura del yo moderno, ¿no? Pero como le pasa a Ortega, tampoco quiere caer en un realismo ingenuo. ¿No? La cosa merluza, dices con gracia, se pudre, pero no la sustancia merluza, ¿no? Nos dices con acierto, ¿no? Pero podríamos preguntarnos si hay ser, si hay sustancia fuera de la cosa, si hay un mundo platónico de las ideas, o como ya dijo Aristóteles, la sustancia, ¿no? Participa en cada una de las cosas. Entiendo que por ahí va el paso de la ontología general, que Heidegger considera fracasada, a la ontología fundamental, de la que hablas en las páginas 38 y 39, vuelves a ella a lo largo del libro, ¿no? Una de las claves para comprender esto es la idea de fenómeno, el ser como aparece, a lo que le están dando vueltas a principios del siglo XX en Alemania, desde la crítica al neocantismo de Ricker y de Cohen y Nator, desde la fenomenología y tantas otras corrientes, ¿no? La vuelta a las cosas mismas, por decirlo con la famosa frase de Husserl que Heidegger cita en Ser y Tiempo, ¿no? A mí me parece que el perspectivismo orteguiano, tan leibniziano en su fondo, es una buena manera de aproximarse al ser, de traerlo delante, de sacarlo de su latencia. ¿Cómo vería esto Heidegger? Eso es lo que he leído en tu libro, que me lo he leído también. Y justamente esa relación muy bien, cierto, explicada de Leibniz con la posición de Ortega. Bien, yo creo que hay una Eso se diferencia. debe al discipulado de Agustín Andreu, Bueno, con el que pues llevo qué bien, bueno, 30 y tantos años de pues amistad. muy buena. No, yo creo que hay una diferencia fundamental. Hay una diferencia fundamental en la medida en que yo no diría que la concepción de Heidegger es perspectivista. No lo diría. Diría que en ese sentido es más radical porque, aunque suene tan extraño y eso es lo que hace Heidegger, pues eso, no, yo diría enigmático, pero sí extemporáneo, es algo así, no lo dice exactamente así, pero lo dice casi así. El fenómeno es lo que no se ve, no es lo que se ve. Lo que se ve es justamente lo que sería justamente, pues es una de esas imágenes, una de esas fijaciones, etcétera, etcétera. El fenómeno es lo que no se ve, o dicho de otra manera, para entenderlo de una manera más, vamos a decirlo, cabal. En el fenómeno siempre hay algo oculto. Y justamente la tesis de la aletheia y esa recuperación de esa concepción de la verdad tiene que ver con lo que dije en mi primera parlamento, en mi primera introducción a raíz de tu pregunta. El ser no cabe en una proposición. Si cupiera en una proposición, lo tendríamos ya completamente terminado, completamente entendido, y por así decirlo, todas las o sus caras estarían a la vista. ¿Cuál es el problema para mí de la concepción leibniziana? No quiero hablar de Ortega ahora, de la leibniziana, porque Leibniz parte de un supuesto metafísico absolutamente irrealizable, pero ese es el supuesto que lo alienta, y es de que si tuviéramos todas las perspectivas posibles, pues justamente esa suma, si queréis, innumerable o infinita de las perspectivas es Dios. Si tuviéramos ese sinnúmero de las perspectivas posibles, tendríamos la verdad. O sea que el propio Leibniz viene bien traído aquí porque el propio Leibniz estaría de acuerdo con la tesis inicial de que desde luego siempre un juicio de hecho, volviendo a Leibniz, siempre esconderá algo, justamente porque es un juicio de hecho. Y en ese sentido no se diferencia mucho de Hume, por ejemplo. Todo hecho está ocultando algo. Todo hecho es, por así decirlo, parcial. Todo hecho es, luego volvemos sobre ello.
Entonces, la cuestión está no en eso que en eso se codificaría, sino en el hecho de que hay un supuesto que rige que habría una verdad que consistiría en la suma de esas perspectivas. Bien, para Heidegger no, porque para Heidegger la verdad sería justamente lo que podríamos llamar el paso de ese fondo oscuro, un fondo que no puede aparecer y que un fondo que siempre se retrae, a lo que podríamos llamar una revelación que a su vez nunca, nunca aparecerá o podrá aparecer de una manera, como dije antes, fijada. O dicho de otra manera, esto sería algo así como entender, piensen por un momento en lo siguiente para entender lo que yo pienso y respondiendo a su pregunta. Piensen en el juicio judicativo más elemental que ustedes quieran. Nosotros lo entendemos como el A es B. El esto es un libro, el esto es un vaso, el esto es un par de gafas, etcétera, etcétera. En lugar de pensarlo en tiempo presente, ¿por qué no lo pensamos como un recorrido? ¿Por qué no pensamos que la proposición tiene también una constitución temporal? De manera que el esto remite, yo no quiero decir sucesiva, quiero decir temporal, que es diferente. Y pensamos y al formular una proposición, y hacemos un recorrido que va justamente de eso oscuro. Tan oscuro es que lo llamo esto. Si yo digo esto, a ver quién entiende algo. Y esto es siempre lo inefable, antes de tematizarlo. Es justamente cuando lo tematizo y digo, esto es un par de gafas, cuando, por fin el fondo ha quedado descubierto. No, el fondo no ha quedado descubierto por eso. El fondo ha aparecido como tal fondo, y eso es lo que Heidegger llamaría el fenómeno. Ha aparecido como tal fondo. ¿Es eso una perspectiva? Bueno, Ortega cree que sí. Yo creo que eso es lo que él llamaría una perspectiva. Yo creo que en el fondo Ortega creo que está en Leibniziano, que sí piensa de alguna manera que de todas maneras la verdad sigue ocurriendo en la conciencia, en el yo y en la proposición. Y justamente, si podemos hablar de un trayecto de Heidegger, es el trayecto en el que Heidegger todavía podría pensar eso, a pensar que la aletheia no tiene nada que ver con la conciencia. Tiene que ver, eso en la obra de arte que da y en lo que podemos llamar, tiene que ver con la propia naturaleza o el propio ser. Por otra parte, en el fondo, sinceramente, Heidegger, y no voy contra él para nada, está diciendo una perogrullada. Un fenómeno, o de un fenómeno, o de una cosa, nunca la vemos completa. La vemos siempre de forma incompleta, irresuelta, parcial, provisional, etcétera. Porque justamente siempre se nos escapa, ¿vale? Cuando no, es mucho más lo que se nos escapa que aquello con lo que nos quedamos. Pero nos aferramos a aquello con lo que nos quedamos. Y eso es a lo que llamamos verdad. Pues bien, entendamos que la verdad sería algo así como la latencia esa, o eso, que no quiero llamarlo proceso, ese desarrollo, que además no tiene la posibilidad, al no tener la posibilidad de ser conceptualizado, no puede ser ella misma una perspectiva. ¿Por qué? Porque nadie puede guiar ese desarrollo, porque no hay regla para ese desarrollo. Que no hay concepto. Porque cualquier concepto es en el fondo tan provisional, y por eso Heidegger, a pesar de lo mucho que ama a Kant, es kantiano. Porque alguien podría decir, pues esto es el paso de la intuición al concepto. No, porque justamente para el Kant, el que estamos hablando, el concepto es una regla. Y la verdad de la que está hablando Heidegger no tiene regla. Es decir, de ese fondo oscuro puede salir esto o lo otro. Y eso no lo decide la conciencia. Y eso no lo decide la conciencia. De la misma manera que la conciencia en general, a pesar de creerse protagonista de todo, lo es de bien pocas cosas. En ese sentido, yo creo que hay una diferencia, pero júzgalo tú mismo. Sí, yo creo que hay una diferencia notabilísima, y por ahí va mi pregunta y la has contestado muy bien, ¿no? Porque Ortega es profundamente la inicial. Claro.
cosa que se ha estudiado relativamente poco en los estudios orteguianos, ¿no? Algunos estudiosos como Jaime de Salas se han trabajado, ¿no? Pero no, las influencias de Ortega se han trabajado más por otro. Nos queda como media hora, ¿no? Se han trabajado otras influencias, como Husserl, ¿no? Por ejemplo, la contraposición con Heidegger o otras, y a Leibniz se le ha dejado un poco al lado, a pesar de que está presente desde el principio y muy especialmente desde el viaje de 1911 a Marburgo, donde James Sawyer está haciendo su libro sobre Leibniz y habla mucho con Harman y todo, hablan muchísimo sobre Leibniz. Claro, la diferencia con Leibniz de Ortega es que, aunque Ortega sigue creyendo en una verdad ubicua o crónica, que sería siempre igual, ¿no? No cree que pueda haber una perspectiva divina, ¿no? Para Ortega, Dios siempre está a la vista, ¿no? Es una hipótesis, ¿no? Esa perspectiva divina. Lo que sí cree Ortega es que, sumando perspectivas, podemos ir teniendo un conocimiento mayor de la verdad, de la verdad, digamos, Sí, sí. podemos tener un conocimiento mayor de lo existente, si queremos llamarlo así, que eso se puede aproximar a un conocimiento cierto. Eso es lo que no tiene Heidegger. Claro, claro, ahí está una de las claves. Y Ortega añade dos cosas que a mí me parecen interesantes, ¿no? Una, que no queda otro remedio que sumar perspectivas. Esto además lo hace desde muy pronto, y la descripción del bosque de la herrería, Meditación del Quijote, es parte de literariamente maravilloso, es una primera expresión del perspectivismo orteguiano muy, muy clara y muy influida por Leibniz, ¿no? Y también, cuando habla de la razón histórica, su concepción de que todo conocimiento de lo existente, o la realidad, o como queramos llamarlo, siempre está mediado por una interpretación. Entonces, tenemos que, para tener un conocimiento, un cierto conocimiento cierto de lo existente, siempre tenemos que tener en cuenta esa imposibilidad de tener una perspectiva absoluta de cualquier cosa. Y él pone el ejemplo de la manzana y la naranja, ¿sabes? Incluso cosas menudas, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta la interpretación del que está conociendo, ¿no? Y ahí hay una, vamos, yo creo que hay una enjundia, y por eso intuía yo que Leibniz no iba por el perspectivismo. No, por eso. Entonces, ahondando un poco en esto, ¿no? Dices en la página 47, sencillamente, antes de que aparezca, no hay ser, ni en consecuencia, forma de referirse a él. Ortega afirma que es el yo el que pone el ser a la cosa, y distingue entre la realidad existente, lo existente, si queremos llamarlo así, por evitar el concepto de realidad, ¿no? Que nos puede ser o no presente y que podemos caer o no en ella, y el ente, que sería la cosa que es interrogada por el que hace la pregunta por el ser, y el que, por tanto, le pone el ser a la cosa, si interpreto bien a Ortega. ¿Piensas que aquí Heidegger y Ortega coinciden en su intento de superación de la fenomenología, especialmente Husserl? Y, espera, en la página 51 afirmas: las cosas aparecen solo como entes, o según la jerga, tú dices tú mismo, de Heidegger, ópticamente, ¿no? Eh, por detrás está la pregunta por el sentido del ser, donde se cruzan el ser y lo ente, te estoy citando. Aquí encuentro una de las diferencias principales entre Ortega y Heidegger, porque el sentido del ser siempre aparece en un Dasein. Pero como expones en las páginas 52 y 53, para Heidegger, eso no podemos entenderlo como hombre concreto, sino como un indiferenciado cualquiera, te estoy citando, que ontológicamente es anterior al significado hombre. Mientras que para Ortega el ser siempre aparece en una vida concreta. Es verdad que Heidegger, en algún momento de Ser y Tiempo, sí hace esa equiparación del Dasein con el hombre, del Dasein con lo viviente, pero está tan interesado por buscar el ser en general, que esa perspectiva más individual, ¿no? Más de lo ónticamente concreto, a veces se diluye. Mientras que en el caso de Ortega, no. La reflexión del ser, siempre, una vez que abandona el neocantismo, ¿no? Y la conciencia husserliana, siempre está desde la vida.
¿Cómo lo ves esto desde Heidegger? Bueno, lo vería de Heidegger de esta manera. Lo que podemos llamar, vamos a distinguir, vamos a pensar que de lo que se está alejando Ser y Tiempo es de cualquier tesis o de cualquier posición o privilegio o predominio de la conciencia. Si por hombre entendemos solo la conciencia, incluso la conciencia fenomenológica, ya en este primer momento, si de lo que se está alejando, podríamos decir, en lo que la filosofía moderna llama subjetividad, el sujeto, el yo, la conciencia, y ahí está pensando Hegel de una manera extrema, además, es siempre un derivado. No es quien pone el ser, al revés, sería el ser quien pone a esa figura. O si queremos, podríamos decir, de eso insondable o de ese cuarto oscuro es de donde sale lo que posteriormente podemos llamar conciencia, como un, vamos a decirlo así también, derivado necesario, porque a su vez, sin ese derivado, aquí Heidegger no tiene más remedio y ahí está lo que podemos llamar el lado trascendental de Heidegger, pero es, por así decirlo, un lado trascendental que lo que quiere es decir, ¿cómo puedo ser el tiempo? ¿Cómo puedo ser trascendental sin sujeto? ¿Cómo puedo ser trascendental sin sujeto? Es decir, ¿cómo puedo hacer reconocible el fondo oscuro, la condición, etcétera, etcétera, sin que a su vez parezca que el sujeto es el que descubre ese fondo oscuro? Volvemos a esa, llamémosle, situación imposible. Una situación imposible que él trata después por otro camino por otro camino que me gustaría ya, aprovechando tu pregunta, decir, vamos a ver, cualquier teoría sobre el hombre es eso, una teoría, una tematización. Incluso podríamos decir, en lo más genuino, el ente hombre queda desfigurado cuando se lo determina de una manera o se le da un contenido o se le da un privilegio, como la filosofía moderna atribuye un privilegio al sujeto o a la subjetividad que conoce todo, ¿no? Bien, y en ese sentido, podríamos decir, son figuras derivadas. Es obvio que Heidegger va, digamos, transformando esta perspectiva y es obvio que, curiosamente, esa noción de hombre va apareciendo ya sin sospecha de que se refiere a la subjetividad, al sujeto, va apareciendo. ¿Qué quiere, cómo puede teóricamente remitir a eso? Bueno, la idea de claro, la idea del ictum o de claro, en la que justamente lo que podemos llamar o lo que podemos entender por hombre sería más bien el reconocimiento mismo, no el conocimiento ni el que tú pongas, sino el reconocimiento de que hay ser. Pero ese reconocimiento es justamente reconocimiento, o sea, de algo previo que, por así decirlo, yo no he puesto, yo no he creado, yo no he concebido. Es decir, que además es algo que está o debe alejarse porque digamos, lo que tú puedes crear como sujeto es el concepto de ser. Eso está clarísimo. Eso es precisamente el motivo por el que cualquier ontología se vuelve inservible y además irrelevante. ¿En qué medida va aproximándose en su noción de la cosa a, por así decirlo, ese, vamos a llamarlo así, claro o encuentro en el que ser y hombre, entre comillas, vamos a decir, se dan la mano, pero se dan la mano como dos, vamos a decirlo así, vamos a llamar puntos, nociones en las que lo previo es el propio claro, el escenario ese en el que se pueden dar la mano. Así interpreta el verso de Parménides. Heidegger no interpreta el verso de Parménides lo mismo es el pensar y el ser como una identidad, es decir, el sentido de Parménides no es el ser es igual al pensar con el signo de igual. Heidegger interpreta esto y tiene que ver con lo que estás diciendo lo mismo, y ese lo mismo es esa especie de escenario o encuentro, es el ser y el pensar. Es decir, en ese lo mismo que no puede ser tematizado, se relacionan, se vinculan. Pero de ninguna manera es más importante mi referencia a esto, sino al revés. Podríamos decir que el que yo esté interpelado por las cosas es lo relevante. Aquí también hay una transformación del propio sentido de teoría. Heidegger, siendo consecuente,
Bueno, ¿por qué solo escribió una obra de filosofía? Heidegger solo escribió una obra de filosofía. Escribió muchos libros, dio muchas clases, pero ahora escribió una, y encima incompleta, que es El tiempo. Después de eso no volvió a escribir nada que pudiera parecerse a un libro. Eso son cosas de los editores, etcétera. Nada que pudiera... Es pura coherencia. Es pura coherencia, porque en el fondo está reconociendo la incapacidad de lo que o de nuestra versión de la teoría. ¿Qué es la teoría? La posibilidad de distanciar y decir, he aquí el ser. Ahora voy a entenderlo. Bueno, pero eso es un fraude ya, porque eso ya estaba antes. Eso ya estaba antes. Y en ese sentido, uno de las mayores o de los mejores, digamos, criterios para entender todo lo que viene después de ser y tiempo, que es justamente esa noción de Aletheia, es entender en qué sentido o cómo puedo aproximarme a eso que no se deja tematizar. En el fondo hay un intento por, vamos a decirlo así, articular un sentido de teoría que se aleje de lo que podemos llamar la teoría en el sentido científico, de que presupongo un objeto que conozco, etcétera, etcétera, en el sentido experimental, etcétera. De ahí la validez que le da a la noción de Aletheia como algo que es independiente de mí, y que independiente de mí, independiente en el sentido de que prevalece antes que yo. Me estoy extendiendo demasiado, es un tema complicado, pero esa noción de verdad es una noción clave para entender, sinceramente, todo lo que viene después de Heidegger y se resuelve en el fondo en esa proposición que en el año 30 hace de la esencia de la verdad. La verdad no cabe en una proposición. Si no cabe en una proposición, significa que es anterior a una proposición, pero claro, si es anterior a una proposición, ninguna proposición podrá dar cuenta de esa verdad. Y por lo tanto estamos en un territorio altamente problemático, desde el punto de vista de una teoría que pretenda fijar mediante conceptos algo. A propósito de Ortega, me vas a permitir. Yo venía ahora en un taxi de aquí y no por darte gusto, pero estaba pensando, a lo mejor participa alguna pregunta tuya, pero es igual, porque así puedes apuntar. Vamos ya con el tiempo, sí, ¿no? No vamos a votar. Hay una cosa, hay una frase que se me ocurrió viniendo en el taxi, que hay una frase que yo creo que valdría, a ver si tú estás de acuerdo, que valdría para los dos. Valdría para los dos. Es tan simple como esta. El ideal se juega aquí. No se juega ni en otro mundo, ni se juega en la noción de sustancia, ni se juega en la noción de sujeto, ni se juega en ninguna noción metafísica. Eso es lo que Heidegger llama Dasein. El ideal, porque no vamos a negar que tenemos la capacidad de referirnos al ideal, los ideales, el mundo ideal, etcétera, etcétera. Pero es que el ideal se juega, no digo siquiera está, porque a lo mejor no está, se juega aquí. Y yo creo que ese aquí es lo que a lo mejor tiene que ver con eso que para mí Ortega, con esa circunstancia, con esa noción de circunstancia, que no ha sido para mí suficientemente entendida, ahora voy a ser yo defensor de Ortega, no ha sido suficientemente entendida en su profundidad, que para mí tiene que ver con el aquí, tiene que ver con el aquí y ahora, es decir, con que no te lo puedes saltar. Puedes eludir un concepto, puedes eludir lo otro, pero lo que no vas a saltarte es la circunstancia. Pero, claro, así adquiere, creo yo, una gravedad, que estoy seguro, claro, que yo la veo en Ortega, pero curiosamente se ha trivializado en español. Sí. Perdona. Sí, no, aunque parezca que lo hemos preparado, en realidad hablamos ayer cuarto de hora, 20 minutos de todo, ¿no? Y porque enlaza perfectamente lo que me estás diciendo con otra de las preguntas que traía, que enlaza con la circunstancia y también con la temporalidad y la idea de razón histórica en Ortega, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo en que el ideal se juega en el sentido teatral, ¿no? Del representar, ¿no? En esa concepción dramática de la vida, pero drama como teatro, no como tragedia, ¿no? Que es una de las críticas que le hace Ortega a Heidegger, se juega
en el aquí, ¿no? O en el ahí, como queramos decirlo. Lo que creo es que Ortega y Heidegger tienen una concepción distinta del ideal y del aquí. Sí, formalmente más de la fuerza. Formalmente Lo que estarían más de acuerdo sería que se juega. Sí, sí, ¿No? sí. Porque ¿cuál es el ahí de Ortega? ¿Cuál es el ideal? ¿No? Bueno, eso nos llevaría mucho tiempo y algunas preguntas necesariamente se van a tener que quedar en el tintero, ¿no? Pero mira, por ejemplo, una frase que traía. Para el Heidegger de la Carta sobre el Humanismo de 1946, el ahí es irrepresentable. Dices en la página 141. Mientras que para Ortega, la vida, el hombre concreto que somos cada uno de nosotros, hay que entenderlo siempre en su paisaje. Como dice desde muy jovencito, la pedagogía del paisaje, donde hay un diálogo, sin duda, con Francisco Giner de los Ríos, ¿no? Y con el krausismo, ¿no? Y en sus circunstancias, que es la palabra clave. Luego ya, a partir de Meditaciones del Quijote, yo soy yo y mi circunstancia, y no la salvo a ella, no me salvo yo, ¿no? Bueno, yo ahí veo que la otra gran diferencia entre Heidegger y Ortega es la comprensión temporal del hacer. Para Ortega, la razón histórica es la respuesta metodológica a la comprensión del ser, de la vida, como realidad histórica, mientras que en Heidegger no lo veo tan claro, a pesar de las muchas páginas que le dedica en la última sección, creo que es la tercera, ¿no? De ser y tiempo, ¿no? No comprendo del todo el sentido de temporalidad tan tratado en esa segunda sección de Ser y Tiempo, ¿no? De hecho, Ortega dijo al leer Ser y Tiempo que Heidegger no escribiría esa segunda parte por esa incomprensión del ser como realidad histórica, ¿no? Aunque hable de la temporalidad del ser, ¿no? Como bien señalas en la página 76, Heidegger distingue entre historicidad e historia. Y aquí creo que radica una de las diferencias principales entre Heidegger y Ortega, porque para Ortega el hombre no tiene naturaleza sino historia, en el sentido cronológico, pero también como cultura, como construcción, interpretación y reinterpretación del pasado y del propio ser, ¿no? De ahí que se haga necesaria una razón narrativa, que es la razón histórica, ¿no? ¿Cómo entenderías según tu Heidegger la historicidad y esta diferencia, ¿no? Ahí es donde parte el salvaje, Heidegger. El salvaje. El salvaje no lo estoy ahora utilizando como una declaración descriptiva, sino lo más inquietante de Heidegger. Porque Heidegger en lo que se saca de encima es justamente, y es por así decirlo, como digo, lo salvaje, lo terrible de Heidegger. Desde el momento en que esa diferencia entre historicidad e historia, si queremos, la historia sería, en todo caso, una tematización, otra ontología más. Por eso no puede ser hegeliano. Otra ontología más. La ontología reducida, perdón, la ontología del tiempo reducida a cronología, que es la historia de la cultura, o en términos hegelianos, la historia del espíritu, que es lo que, por así decirlo, condiciona absolutamente lo que sería pues nuestro propio ser en cada momento, en cada época, etcétera, etcétera. Cuando lo que se hace o lo que se vuelve original para Heidegger es la historicidad, una noción que equivaldría, o equivale, mejor dicho, a lo que llama temporalidad. Rivera dice temporalidad. Yo sigo, aquí me mantengo a Gauss, que me lo sigo prefiriendo a estas alturas. La temporalidad es lo que dije antes en el primer parlamento mío sobre la noción de tiempo. Es la determinación aquí y ahora del del será, fue y es. Justamente a partir de la cual es posible cualquier ontología. Es decir, es posible la historia. Digamos que en este caso, creo yo, Ortega le da un peso totalmente justificado, obviamente, a lo que podemos llamar la historia cultural o la historia espiritual, etcétera, etcétera. Heidegger no negaría llamémosle, ese condicionante, pero justamente para la diferencia sería que Heidegger señalaría como original no a la historia, sino a la temporalidad. O
referida justamente al Dasein, la historicidad. La historicidad no tiene nada de cronológico. La historicidad es justamente la, llamémosle así, comprensión auténtica de esa temporalidad y la, llamémoslo así, la concepción, bueno, no quiero llamarle ni concepción, ¿no? Somos históricos desde el momento en que vivimos articulados por nuestra propia relación de los éxtasis del tiempo. A partir de ahí construimos la historia. Todo es derivado, todo es derivado. Aquí figura para mí uno de los mayores, vamos a decir, de lo más inquietante de Heidegger, desde el momento en que está reconociendo, de alguna manera, que esa historia espiritual, bueno, está muy lejos de hacernos progresar, avanzar y de hacernos mejores. Y que de alguna manera está en el aire permanentemente eso. Es decir, que esa progresiva historia del espíritu buscándose a sí mismo para llegar al reconocimiento de sus propias capacidades, de su bondad, de su bien, o sea, Hegel está muy, muy lejos de constituirse, de poder constituirse en una verdad. Fíjate que en este caso Ortega lo remite a la razón vital, lo remite a algo que no es estrictamente hegeliano, pero yo creo que Heidegger diría en este caso de Ortega que no deja de ser de alguna manera un hegeliano, que no deja de ser un hegeliano desde el momento en que reconoce una suerte de espíritu acumulativo en el que, Sí, 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 aunque Ortega es muy crítico con la idea de progreso, por supuesto, en el fondo es un hombre ilustrado y Hegel es una referencia. has nombrado las palabras clave. Hegel es una referencia para él, para concebir la historia. Pues para ir diciendo cosas más de este libro, porque Heidegger no es un ilustrador. O sea, pero no es un ilustrado, no en el sentido, entiéndanme, en el sentido de que de una forma activa, para bien y para mal, y yo puedo decir que puede ser para bien y para mal, es alguien que, cuando digo no es un ilustrador, quiero decir, pone en cuestión la ilustración en la medida y en el momento, o desde el momento en que pone en cuestión que la ilustración pueda ser un programa que se pueda siquiera desarrollar y mucho menos completar, ni siquiera como ideal, porque está sujeta a una vulnerabilidad in extremis que la hará, por así decirlo, siempre incierta. No vale ni como meta. En todo caso, uno puede evidentemente ponerse esa meta, pero en definitiva, esa actitud anti-ilustrada de Heidegger se resume en dos proposiciones. Una, nunca voy a tener una verdad científica sobre la naturaleza, que sería uno de los presupuestos de la ilustración, la naturaleza está ahí para conocerla. Nunca voy a tener una versión cierta o científica de la naturaleza, y científica y cierta aquí son sinónimos, y nunca voy a poder reconstruir lógicamente la historia. Algo hegeliano. No hay posibilidad de reconstruir lógicamente la historia y cualquier reconstrucción será obviamente una interpretación y no perspectivista, en el sentido de que toda interpretación de suyo es fallida. Queda cuarto de hora. Me gustaría, si no estoy mal, si esto no estoy equivocado, claro, me gustaría dar la palabra al público, pero antes una última reflexión, ¿no? Donde creo que quizá está la mayor distancia, ¿no? entre Ortega y Heidegger, ¿no? Utilizando la terminología de Heidegger, ¿no? De la analítica existencial, si ambos entienden el Dasein como ser en el mundo, su comprensión de este es muy distinta, ¿no? Si para Heidegger es un ser para la muerte, que vive la angustia de su existencia, para Ortega es un ser para la vida, cuya categoría principal es la libertad para la autorrealización, que si bien es dramática en el sentido teatral, como antes decía, no tiene por qué ser necesariamente angustiosa. Ortega habla del sentido deportivo y festival de la vida. Y luego te había traído toda una serie de preguntas sobre el arte, la poesía, la verdad, la diferencia de la técnica y por último la gran pregunta política
que esa la voy a dejar en el aire, ¿no? Porque creo que es importante, ¿no? Y ahora interven como quieras y le pasamos la palabra al público, ¿no? No es tanto, no es tanto estoy viendo ahora las obras completas de Ortega, que nos llevaron un cierto trabajo de casi 10 años. No los había visto no los había visto hasta ahora, ¿no? Es una pregunta más que sobre posiciones políticas de ambos, que yo creo que eso está suficientemente sabido, ¿no? Siempre se puede seguir investigando, ¿no? Qué curioso resulta, y lo hablábamos ayer, ¿no? Qué curioso resulta cómo autores como Heidegger o Carl Smith, que es un autor al que también le he dedicado algo de tiempo, ¿no? Aunque todavía no he escrito sobre él, que tienen un vínculo muy estrecho en un momento de su vida, también es verdad que muy limitado, con el nazismo, han sido recuperados, ¿eh? En la filosofía, en la historia, en la ciencia política, ¿no? Eh, y Ortega, que tiene un vínculo livianísimo con el franquismo, pero si alguien quiere puede decir cuál es ese vínculo, en cambio es un autor donde políticamente se le ha apartado, y creo que en cierta medida se le sigue apartando en la academia, ¿no? Y en cambio, claro, la lectura de los heideggerianos de izquierda que tú citas en algún momento, desde Foucault a Lacan y otros muchos, ¿no? Ha sido realmente intensísima, ¿no? Y de Carl Smith, que he citado, se podría decir mucho más. Bueno, ahí te dejo algunas cosas y podamos la palabra al público en cuanto. Se lo damos, pero de esto, Como quieras. de esto bastante más. Bueno, pues contestar. Bueno, vamos a ver, yo creo que sí, justísimo, es justísimo. O sea, es increíble que un autor que es primera figura en la educación en este país no haya sido justamente enseñado como tal, no haya sido lectura obligada y continuada. Obligada no quiero decir la palabra, no me gusta obligar a nada. Continuada, me parece una cosa increíble. Es decir, cuando tenemos una figura de primer nivel en todos los sentidos. Bueno, una cosa es separar Ortega de Smith y de Heidegger. Ortega era un liberal. Heidegger no. Ni Smith tampoco. ¿Y por qué no son liberales? Pues en el fondo por lo mismo. Ortega era un demócrata, Heidegger y Smith no. ¿Y no eran demócratas porque eran nazis? No. Por eso a mí me parece horrorosa hacer una interpretación, por supuesto, de la obra a partir del personaje o del personaje a partir de la obra. Esto es mucho más complicado. Es decir, lo malo de Heidegger no es que haya sido nadie, eso es una pena. Sí, pero en realidad yo sostengo, y no puedo extenderme más, que Seligman podría haber sido un demócrata radical si hubiera escrito eso, pero hay una serie de consecuencias de esa, llamémosle, anti-ilustración que le hacen pensar que la democracia es absolutamente disolutiva frente a una idea de comunidad que es, por así decirlo, reaccionariamente algo que el pensador reaccionario no es Ortega, pero es Heidegger en el sentido, o Smith, en el sentido de que la idea de comunidad frente a la idea de democracia, la idea de comunidad es una idea premoderna. La idea de democracia es un concepto moderno, ilustrado, universal, en el que se disuelven, por así decirlo, todas las diferencias. De ahí viene esa anti-ilustración de la que hablo, viene de ahí, esa comunidad de ambos. Me gustaría, no quiero dejar de... por favor. Yo tenía una pregunta que has mencionado en algún momento, los escritos de años 30 sobre la esencia de la verdad, y también has mencionado que en un capítulo del libro, un apartado, mencionas la relación de Heidegger y Platón, y en qué momento precisamente es contemporáneo esta forma de revisitar a Platón y la forma que entiende posterior a los años 30, después del fracaso de ese tiempo, su interpretación sobre el arte, ¿no? Como, o sea, quizá si termino con la cosa de sí parece de alguna manera claro que Heidegger estudia a Platón para una nueva interpretación de la verdad y cómo funciona después esa querer. ¿Qué relación hay precisamente con el arte entre Heidegger y Platón? ¿Cómo se sitúa el arte, la verdad, Heidegger y Platón en la misma? Para mí, mira, está mal que lo diga, pero facilísimo de contestarte. Te acordarás del símil de la caverna, ¿no? Sí. Todos seguramente lo reconocéis, el símil de la caverna. Quítale el símil de la caverna al prisionero.
Ahí tienes la tesis de la verdad heideggeriana, el paso. Sin prisionero, o sea, sin conciencia, de lo que podemos llamar las sombras a la luz. De tal manera que ese paso no es un paso diacrónico, es un paso estructural, sincrónico, que está ocurriendo siempre. Esa es la verdad, en el sentido heideggeriano. Quítale el prisionero, ya lo tienes. Y la obra de arte es exactamente lo mismo. Quítale a la obra de arte el artista, que supuestamente es el creador. Lo que la obra de arte mostraría sería ese tránsito de las sombras, o sea, del no ser, pero no de un no ser lógico, sino de un no ser en el sentido de no aparecer a la aparición. Pero de tal manera que si la obra de arte nos conmueve y si la obra de arte nos interroga, no es justamente por lo que enseña, sino por lo que no enseña, por las sombras que han quedado justamente enterradas en esa, llamémosle, en ese trazo. La relación de Heidegger con Platón es tremendamente, vamos a decir así, vamos a decir así que, no me sale la palabra, tremendamente aprovechada por parte de Heidegger. Heidegger aprovecha a Platón. Heidegger va contra Platón, pero a su vez le roba. Como parece que está muy estudiada la relación de Heidegger y Aristóteles, desde luego claro. ha dado muchísimo de sí, pero Heidegger comentaba siempre que partía del estudio de Platón a partir de Aristóteles, como que le parecía más oscuro, más complejo, ¿no? Y quizá en nuestro idioma la relación Heidegger-Platón no ha quedado todo estudiada. Quizá Marzoa podría ser quizá alguien que ha intentado esta intersección. Mira, me hace mucha gracia y la única que lo sabe creo que es mi mujer que está a tu lado, es que acabo de escribir justamente un texto que tiene que ver directamente con eso. Todavía me asusta hasta a mí, pero es que por su complejidad, etcétera, etcétera, porque tiene que ver exactamente con eso. Me meto justamente ahí. Es decir, ¿en qué medida? ¿En qué medida? Bueno, yo he llegado a decir en una conferencia, no está escrito, he llegado a decir en una conferencia que en realidad el gran ausente es el tiempo presente desde la primera cita, con el sofista. ¿Y cuál es la idea? Y es una forma que tienes de recordarme ese título del que no hablé. ¿Cuál debería ser el título de esa obra de 1927? No ser y tiempo. Debería ser, me he dicho, lo he dicho mal, el título debería ser no ser y tiempo. No con guión para entendernos, que es una sola palabra, no ser y tiempo. Es decir, porque si justamente el tiempo es algo, no es el ser, sino el no ser. ¿Y en qué medida ese título revelaría mejor lo que Platón escenifica, perdón, Heidegger escenifica en esa cita previa de Platón? ¿Y en qué medida Platón es el no ser, no, el ser y tiempo? En la destrucción de la historia metafísica se habla de Kant, de Descartes y de Aristóteles, ¿no? Se reconoce claramente la relación de Kant y Aristóteles, el gran autor que está dirigiendo ser y tiempo. Es Platón, no, es contra Platón, pero un contra Platón del que también se ha aprovechado. Que cuando Heidegger dice que el origen de la verdad, de la esencia de la verdad, el origen de la verdad es la no verdad, es lo que está diciendo Platón en el símil de la caverna, pero que el símil de la caverna lo descubre un prisionero. La relación entre la no verdad o el no ser, o sea, las sombras y la luz. Una relación absolutamente, vamos a decir, indisociable, inseparable y estructural. Y quizá la última pregunta, perdón, la crítica a la poesía de Platón, ¿cómo se estructuraría en una especie de utilizar a Platón como antagonista de este debate? Fíjate que el propio Heidegger en el Nietzsche, en el curso La voluntad de poder como arte, sin embargo, le da una vuelta a eso y dice, cuidado, eso de que se dice que Platón ha ido contra la poesía, cuidado, Platón le ha dado a la poesía un estatuto que parece degradado, pero sin embargo lo que sí reconoce que es que la poesía y el arte en general guardan una relación con la verdad. Lo que pasa es que, por así decirlo, está más lejos de la verdad, pero está reconociendo que hay una relación. ¿Me sigues? Sí, sí. Está diciendo que es una relación. Hay varias preguntas, quizá incluso merece la pena que acumulemos dos o tres, ¿no? Aquí
Y luego aquí, no sé si había alguna más. Ah, Pues, normal. bueno, Pues estas eran las preguntas. lo he visto primero. Una pregunta muy breve que yo eché de menos en esta charla porque no había tiempo, pero es el tema de la autenticidad, que está muy claro en Ortega, está muy claro en Sartre, por ejemplo, la mala fe, la tal, el no autoengaño. En Heidegger habla de no caer en la charlatanería, ¿no? Pero podrías ampliar un poco más lo que es el sentido y la vida auténtica en Bien, Heidegger. para ser corteses con los anfitriones, vamos a ver, vivimos siempre en la inautenticidad y no hay una vida auténtica que pudiera diferenciarse absolutamente. Vivimos siempre en la inautenticidad y para terminar por esa cortesía a la que me he remitido diría, la autenticidad sería en primer lugar el reconocimiento expreso de eso, de que siempre somos inauténticos. Pero cambia mucho la inautenticidad si se considera simplemente como una especie de estado ahí estamos, el hecho de que lo reconozcamos como tal. No hay un estado de autenticidad en Heidegger porque eso lo haría un autor simplemente cristiano. No lo es en este sentido. La autenticidad es ese reconocimiento previo de que siempre estamos caídos y que por otra parte no nos vamos a librar de las habladurías, de los rumores y de todo eso. Es nuestro estado de caída. Y en ese sentido, Heidegger, y termino, tendría seguramente una concepción bastante distinta de una concepción católica, por ejemplo, etcétera, y a lo mejor más bien luterana. Pero tengo que terminar aquí porque nos lo están pidiendo. Muchas gracias, profesor Leite. Muchas gracias a todos por su asistencia. Saque el tiempo convocarnos y ya. La metalibrería por acompañarnos.